Bienvenidos a una nueva clase de Mathematics. Esta semana veremos magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Es una cantidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. En este caso tenemos las magnitudes de longitud, su nombre es metro, son varias las simbologías, pero estas son las principales. Tenemos longitud metro, como medimos o qué herramienta utilizo para la longitud. Puedo utilizar una regla, un flexómetro, un metro. La masa está representada por el kilogramo, que es kg. ¿Qué herramienta me sirve para medir la masa? Puedo utilizar una balanza de diferentes formas, las que conozco en la tienda, las que hay en los supermercados, las que hay en los hospitales. Entonces hay diferentes tipos de masa de acuerdo a lo que quiera pesar. También tenemos el tiempo. El tiempo tenemos como nombre segundo y está representado por la letra S. ¿Qué mide el tiempo? Lo miden los calendarios, el día, el reloj. Esas son sus herramientas. Luego tenemos la temperatura. La temperatura tiene como su nombre grado centígrado, que es una bolita, por decirlo así, tiene un pequeño círculo en la parte superior y representado por la letra C. ¿Cómo medimos la temperatura? A través del termómetro. Hay diferentes tipos de termómetro de acuerdo también a lo que quieran medir la temperatura. Hay temperatura corporal, hay temperatura para conocer la humedad de pronto del suelo, el calor del suelo, los volcanes, atmosféricos y así sucesivamente. Luego tenemos el de superficie. ¿Qué me permite medir la superficie? ¿Qué herramienta me permite saberla o conocerla? En este caso también nos permite conocerla lo que son la regla, el metro, el flexómetro y otras herramientas parecidas que sirven para medir. La capacidad. ¿Qué herramienta puedo utilizar? Este es el litro, que está representada por la letra L. La capacidad, en cambio, me sirve las jarras, las probetas y todo instrumento en el que yo pueda introducir algún tipo de líquido. Pero esta herramienta debe tener una numeración. Ustedes si van a la cocina se van a encontrar con la jarrita que utilizamos para el jugo y esta tiene una medida. Luego tenemos el volumen, que es el metro cúbico. De igual manera, ¿qué puedo utilizar aquí? Puedo utilizar un flexómetro, un metro y todo lo que necesite para medir distancias mucho más grandes. Bienvenidos a la clase. La primera medida que vamos a trabajar son las medidas de longitud. Entre ellas tenemos que la medida principal es el metro. Hacia arriba está el decámetro, el hectómetro, el kilómetro y hacia abajo el decímetro, centímetro y milímetro. Como podemos observar, hacia abajo los números se van a multiplicar por 10, como observan en la escalera. Y si vamos hacia arriba, vamos siempre a dividir para 10. Tenemos un ejemplo de la medición de una plantita. Utilizamos en este caso una regla, ya que la planta no es tan grande. Y nos pide que midamos la planta, mide 20 centímetros y que esos 20 centímetros los convirtamos a metros. Observo mi tabla de medidas, me ubico en este caso en el metro y en el centímetro. Y observamos que de centímetro a metro debo subir. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar o dividir. Si estoy subiendo, debo dividir tantas veces yo suba estos escalones. ¿Cuántas veces tengo que subir? Tengo que subir 1, tengo que subir 2. Es decir, que 20 debo dividirlo 2 veces para 10. Una vez que he dividido, debo sacar mi solución, que es 0,2. ¿Cómo hice esa operación?
la hice de la siguiente manera. Dividí, como les indiqué, 20 centímetros dividido 2 veces para 10. ¿Por qué para 10? Porque subí 2 escalones. 1 y 2 escalones. Hacen la división y tenemos la solución de la longitud. Ahora trabajaremos con las medidas de masa. La medida principal es el gramo. Hacia arriba corresponde a los múltiplos, que es el decagramo, hectogramo, kilogramo. Y hacia abajo el decigramo, centigramo y miligramo. Como podemos observar, y como ya les indiqué, hacia arriba vamos a dividir para 10 y hacia abajo multiplicamos para 10. Nos da el ejemplo que vamos a pesar una plantita. Recordemos que la medida de masa son los pesos, por lo tanto utilizamos una balanza o lo que tengamos a la mano. La plantita pesa 0,2 gramos y nos pide convertir a miligramos. Observo entonces dónde estoy ubicada. Necesito el gramo y el miligramo. El gramo está aquí y el miligramo está acá abajo. Y necesito pasar de gramo a miligramo. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy subiendo o bajando. En este caso, debo bajar del gramo al miligramo. Y como debo bajar, debo multiplicar por 10 tantas veces he bajado los escalones. Entonces contamos, bajé 1, bajé 2, bajé 3 escalones, es decir que 0,2 gramos multiplicamos 3 veces por 10. Entonces observamos la solución. Ahora tenemos medidas de tiempo. Hacia arriba dividimos para 60, pero si lo quiero convertir a día, divido para 24. Y hacia abajo son los múltiplos de 60. Y si lo quiero convertir a días, se multiplica para 24. Tenemos aquí un hombre observando el tiempo que demora en crecer su semilla. Lo podemos medir en tiempo por medio del calendario o por medio del reloj. El ejemplo nos dice, la plantita creció 0,2 centímetros más en 30 minutos. Conviértelo a hora. Es decir, tenemos 30 minutos, es decir que me ubico aquí en la M y necesito pasar esta información a hora. ¿Qué quiere decir esto? Que debo dividir para 60 para obtener cuántas horas se ha demorado mi plantita. Entonces observamos el ejercicio en el que divido 30 minutos dividido para 60 minutos será 0,5 horas. La solución, por lo tanto, es 30 minutos es igual a 0,5 horas. Pero si yo no quiero trabajar con horas y quiero trabajar con días, el ejercicio me dice, la plantita en 2 días creció 2 centímetros, convierte a segundos. Entonces escribo que la plantita creció 2 días y como estoy aquí en días, necesito ir bajando. Primero debo dividir o multiplicar por 24. En este caso multiplico por 24 y luego multiplico por 60 hasta llegar a los segundos. Entonces he bajado 2 escalones más y tengo ya mi operación. Por lo tanto, 30 minutos es igual a 172.800 segundos. En la siguiente medida tenemos de temperatura. Tenemos 3 tipos o 3 formas de medir la temperatura: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Cualquiera de ellas podemos utilizarla, pero de acuerdo al lugar en donde nos encontremos. La más conocida son los grados Celsius. Para hacer la conversión tenemos la siguiente tabla y en base a esta tabla vamos a trabajar. Aquí observamos una plantita que recibe el sol. En el caso de los tomates puede recibir 25 grados de temperatura en el día. Van a investigar ustedes o preguntarle a sus papitos qué ocurre cuando la planta recibe demasiado calor o demasiado frío.
cuál será la temperatura adecuada de acuerdo a lo que ustedes tienen en casa. Entonces tenemos que la temperatura adecuada de la plantita de tomate es durante el día de 25 grados centígrados y nos pide convertir a grados Fahrenheit. Por lo tanto, utilizo esta fórmula de F a C que nos pide. Aplicar la fórmula tenemos 25 por 9 dividido para 5. Esta parte de la fórmula siempre va a estar establecida. Lo único que cambia es el dato del centígrado. Realizo la debida división y me da como resultado 9 dividido para 5, 1,8. Y luego realizo la multiplicación y me da, en este caso, 45 y lo sumo con el 32 y tendré como resultados 77 grados Fahrenheit. Y ese es todo el resultado. Ustedes pueden utilizar la medida que ustedes deseen para practicar. Vamos a ver ahora las medidas o unidades de superficie. Tenemos que el principal es el metro cuadrado, luego tenemos el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el kilómetro cuadrado, el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Como podemos observar, si vamos hacia arriba, siempre será dividido para 100. Hacia abajo multiplicaremos por 100, tomando en cuenta que un centímetro cuadrado es igual a 0,0001 metros cuadrados. Observamos el ejemplo en el que tenemos un terreno y quiero medir su superficie. Sí, aquí estamos observando que este señor utilizó un pequeño terreno para sembrar su semilla. Y nos pide el ejercicio. Sembré semillas de tomate en un pequeño terreno de 15 centímetros cuadrados y debemos convertirlo a metros cuadrados. Observamos dónde está 15 centímetros cuadrados y dónde está metros cuadrados. 15 centímetros cuadrados, aquí está centímetros cuadrados y debo ir a metros cuadrados. Eso quiere decir que estoy subiendo. ¿Cuántos escalones subí? 1, 2. Es por eso que debo dividir el 15. Lo divido 2 veces para 100 y su resultado será 0,0015 metros cuadrados. En las medidas de capacidad, la unidad principal es el litro. Tenemos el mirialitro, kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Como podemos observar, de litro, si yo voy bajando las escaleras, multiplicaré siempre por 10. Si subo las escaleras, dividiré siempre para 10. Aquí tenemos el ejemplo, una jarra. Recuerden cuando compramos leche, allí estamos recordando litro, las medidas de capacidad. También tenemos jarras que están con medidas que nos ayudan también a saber qué cantidad de líquido voy a utilizar. Tenemos el ejemplo de un niño regando las plantitas. El ejercicio dice, para regar mis plantitas utilicé 2 litros de agua, convierte a centilitros. Me ubico donde están los litros y donde están los centilitros. Entonces estoy observando que de litro a centilitro estoy bajando. ¿Cuántas veces bajé? Cuento los escalones. 1 y 2 escalones. Eso quiere decir que debo multiplicar 2 veces por 10. Entonces tengo el 2 litros de agua, lo multiplico 2 veces por 10 y tendré 200 centilitros. Y esa es mi respuesta en base al agua que utilicé para regar las plantas. Tenemos por último el volumen. El principal es el metro cúbico. Tenemos el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, el decímetro cúbico, el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico, el kilómetro cúbico. Y observamos nuestra tabla en la que nos muestra
que hacia arriba dividiremos para 1000 y hacia abajo multiplicaremos por 1000. Observamos también aquí un pequeño ejemplo. Tenemos un vaso con agua y una pelota. El vaso con agua tiene 10 centímetros de alto. Si introduzco la pelotita, quiero saber cuánto es el volumen de la pelotita. Para ello, lo introduzco en el vaso con agua y observo qué tanto subió el agua en el vaso. Digamos que subió 2 centímetros más de lo que estaba. Entonces restamos cuál es la diferencia entre ellos y podremos obtener el valor del volumen de nuestra pelotita. El ejemplo nos dice entonces, el volumen de un tomate es de 1.200.000 centímetros cúbicos. Convierte a decámetro cúbico. Por lo tanto, me fijo dónde está el centímetro cúbico y el decámetro cúbico. El centímetro cúbico lo tenemos aquí y el decámetro cúbico lo tenemos en la parte de arriba. Eso quiere decir que estoy subiendo. ¿Cuántos escalones subí? Cuento. 1, 2, 3 escalones. Es por ello que debo dividir la cantidad dada, dividirlo para 3 veces 1000 y nos dará como resultado 0,0012 decámetros cúbicos. Y esa es toda la solución. Entonces realizamos con esta información que hemos repasado, vamos a realizar nuestro trabajo de la semana 6. Recordando que antes ustedes trabajaron con los demás docentes sobre una información. En la clase anterior con el profesor de Ciencias Naturales trabajaron los ámbitos de la fauna, de la flora, del clima y los recursos naturales. En ellos ustedes colocaron una figura por cada uno de ellos y respondieron una pregunta para poder hacer su cuaderno de investigación. Entonces, con esa información que ustedes ya tienen, les voy a mostrar un ejemplo de cómo resolver la tarea. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito, elegí fauna. Y en esa fauna, recuerden que son todos los animales silvestres, tenemos a la tortuga. Tenemos una pequeña tortuga. En mi casa tengo una, entonces por eso tomé esa referencia. Ustedes pueden tomar la referencia del animal que tengan en su casa. Puede ser cualquiera. Si tienen por último una hormiguita que esté paseando por su casa, pueden utilizarla. ¿Qué van a hacer? Van a medir todas las medidas que ustedes quieran sacar, lo que puedan sacarle al animalito que eligieron. En este caso tiene 4 centímetros de alto, 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Y respondo las preguntas que tengo aquí. Primero me pregunta, ¿qué instrumento de medición utilicé? En este caso utilicé una regla. ¿Por qué utilicé una regla? Porque mi animal es sumamente pequeño y no necesito de utilizar un metro o un flexómetro. De acuerdo al tamaño del animal que ustedes vayan a medir, entonces utilizarán la herramienta de medida necesaria. La segunda pregunta me dice, ¿cada cuánto tiempo hacías tus mediciones? Yo hice las mediciones cada 5 minutos durante 30 minutos. ¿Por qué? Porque por momentos la tortuga entraba y salía de su caparazón. O de pronto quise medir la distancia en que caminaba la tortuga desde su hábitat hasta una pequeña lagunita que tiene. Entonces quise también medir esa distancia. Entonces ahí yo puedo colocar que también quise medir la distancia de esta tortuguita del lugar donde estaba hacia el agua. Entonces, ¿por qué elegí esta unidad de medida? Ya lo que les acabé de contestar. De longitud, utilicé los centímetros porque el animal es muy pequeño, como ya les indiqué. Y el tiempo, utilicé también un reloj para saber cuánto se demoró en ir de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces las medidas que ustedes utilicen pueden colocarle, puede ser una como pueden ser varias. Eso ya es decisión de ustedes. ¿Qué dificultades encontré en este proceso? En mi caso no tuve la oportunidad de tener una balanza para saber el peso de la tortuga para hallar la masa. Y tampoco tuve un termómetro para saber su temperatura corporal. Entonces ustedes deben colocar las cosas que se les dificultó, que quisieron hacer y no lo lograron hacer porque no tuvieron la herramienta a la mano. No deben escribir
innecesariamente cosas, solamente lo que ustedes quisieron hacer. Deben hacer lo que tienen a la mano y según su criterio. Luego nos pide, ¿realizaste alguna conversión de unidades? Yo en mi caso sí. Convertí los minutos a un valor hora. Estos 15 minutos los dividí para 60 y tengo una fracción de hora, es decir, 0,25 horas, es decir, un cuarto de hora o fracción de hora. Eso es si ustedes quieren convertir las unidades medidas. Para eso hice la explicación de cómo convertirlas si ustedes lo quieren hacer. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Aquí puse también, mi tortuga se demoró 15 minutos en llegar de una laguna y dividí entonces el tiempo. ¿Cómo podría mejorar el método para obtención de datos en un proceso de observación? Aquí yo puse con más instrumentos para obtener datos. Como les indiqué, no tenía un termómetro, no tenía una balanza, entonces quisiera tener más instrumentos para tener detalles de ese trabajo. Y por último, se les hizo unas preguntas. ¿Sí? Finalmente, explica en un breve párrafo argumentativo cómo la obtención de datos cualitativos numéricos pueden ayudar a comprender de mejor manera las relaciones de interdependencia en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es estos datos cuantitativos? Es decir, los valores que ustedes sacaron. Cuantitativos, recuerden que son números, ¿sí? Cuantitativos numéricos que nos pueden ayudar a comprender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué me sirvió la información de haber leído todo sobre la flora, la fauna? Estamos hablando de cuidar el ambiente, la situación en la que estamos viviendo. Entonces, ¿para qué me sirvió aprender este tema? Porque es necesario saber de números para saber que existe un problema y que nos ayude a cuidar la naturaleza. Entonces, en base a esa reflexión, ustedes deben responder y terminan el trabajo de matemáticas. ¿Qué les voy a enviar? Les voy a enviar este documento, que es el único que deben elaborar. Se los doy de esta forma. Aquí les indico cuál es el tema, que son longitudes, y el tema de la semana, que son las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su entorno. La página con la que van a trabajar es simplemente con la página 13, solamente es para lectura porque ya está aquí todo dicho. ¿Sí? Entonces, como ya les indiqué, una vez que han leído toda la información de todos los profesores, ustedes van a utilizar lo que tengan a la mano en casa para que puedan realizar sus mediciones de acuerdo a lo que ustedes deseen. Deben hacer un dibujo según lo que hicieron en ciencias naturales. Tienen un dibujo por la fauna, un dibujo por la flora, un dibujo por el clima, un recurso natural que ustedes elijan. Y ese es todo su trabajo. Que tengan una excelente semana.